La misión se cumplió, hoy empiezo a vivir, Dios mi nombre pronunció, la promesa que Él dio, la que tanto esperé, su amor. La misión se cumplió, hoy te dejo una huella plasmada en tu existir, es tiempo de seguir, celebrando la dicha de tu vivir. La tierra fértil ya está, los surcos sembrarás, la vida nacerá. Amanecido otra vez, el sol volvió a brillar, tu rostro irradiará. Y por eso hay que celebrar la vida y el amor que Dios nos da. Como un árbol de luz, hoy extiendo mis brazos para abrazarte a ti, para dar lo mejor y entregarte a la vida con todo el valor. La misión se cumplió. Celebra la vida, celebra la vida, celebremos la vida. La tierra fértil ya está, los surcos sembrarás, la vida nacerá. Amanecido otra vez, el sol volvió a brillar, tu rostro irradiará. Y por eso hay que celebrar la vida y el amor que Dios nos da. Celebremos la vida, celebremos la vida. Amanecido otra vez, el sol volvió a brillar, tu rostro irradiará. Y por eso hay que celebrar. Hola, hola, muy buenas noches. Saludos a todas las personas que se conectan cada miércoles en este espacio que hemos venido realizando desde ya hace tiempo para usted, para poderle dar consejos, para poderle dar esas estrategias que le permitan a usted avanzar adecuadamente hacia la aceptación de un buen manejo del proceso de duelo. Desde ya quiero invitarlos para que usted pueda ayudarnos a llegar a muchísima gente más. Entonces, comparta esta publicación, copie el link, mándesela por WhatsApp. Estoy seguro de que usted conoce a muchas personas que en este momento están pasando por un momento difícil y este espacio les puede ayudar. Entonces, ayúdenos, vamos a compartir este link y también vamos a invitarlos para que usted empiece a hacernos todas las consultas. Como les decíamos la semana pasada, queremos compartir con usted este espacio. Si usted tiene preguntas, si quiere comentarnos algo, si tiene alguna duda de alguna situación que usted está pasando o a nivel familiar está pasando, háganos la consulta, que con muchísimo gusto para eso estamos, para ayudarles y compartir con ustedes este espacio que a veces se nos hace muy pequeño, pero que le sacamos muchísimo provecho, y más cuando hablamos de temas de gran importancia que nos ayudan a todos de forma positiva para llegar a esa aceptación de la pérdida. La semana pasada iniciamos hablando de un tema muy importante, el cual tuvimos que dividirlo en dos partes porque verdaderamente es algo que no podemos obviar y que nos ayuda a avanzar. Recuerden que mucho de lo que hemos repetido en estos espacios es que necesitamos llegar a esa aceptación, a esa fase final, de la elaboración del proceso de duelo de una forma adecuada, de una forma que verdaderamente nos haga sentir libres de tantos sentimientos y emociones
que hemos venido cargando durante un proceso que tal vez se ha extendido por mucho tiempo, que ha sido agobiante, que ha sido lleno de sentimientos como culpa, enojo y tristeza, y que necesitamos de una forma positiva llegar a esa aceptación. Entonces, desde la semana pasada empezamos a conversar sobre diferentes consejos, 4 consejos específicamente para afrontar el duelo. Y hoy vamos a continuar sobre ese tema tan enriquecedor. Recuerden que hemos venido hablando de algunas tareas, hablamos de la importancia de aceptar la realidad de la pérdida, también estuvimos hablando de la importancia de trabajar las emociones y el dolor de la pérdida. Y hoy vamos a trabajar 2 importantísimas que tienen que ver con adaptarse a la ausencia y con reubicar emocionalmente a quien no está presente. Recuerde que usted puede compartir esta publicación y copiar el link y enviarlo para que más personas participen con nosotros. Quiero aprovechar para darle también la bienvenida a la gente que nos ha estado acompañando en los talleres de duelo y que sabemos que esta noche se está conectando también con nosotros. Cuando hablamos de adaptarnos a la ausencia, se convierte todo un tema bastante complicado. ¿Cómo me adapto yo a la ausencia? Y es que resulta que estos sentimientos que nosotros vamos teniendo en nuestra vida son aquellos que nos van enfrentando poco a poco a esa realidad que yo necesito racionalizar de una forma adecuada, ¿verdad? Adaptarse a la ausencia tiene que ver con aceptar realmente lo que yo hoy, en este momento, en este presente, estoy viviendo. Y tal vez usted ha escuchado por ahí que nos dicen que a mayor tiempo, conforme pasa más el tiempo, ¿verdad? Logramos adaptarnos mejor a nuestro estilo de vida, a nuestras actividades cotidianas, pero pareciera que no es tan sencillo, ¿verdad? De alguna u otra forma, conforme pasa más el tiempo, nos enfrentamos a algo interesante que es la ausencia. A mayor tiempo, mayor ausencia y por lo tanto hay mayor dolor y es entendible. Y qué difícil es tener que adaptarme a un medio sin la persona importante en mi vida, sin la persona que yo amo y que en este momento físicamente no la puedo percibir. Entonces, es necesario y es importante que yo primero entienda el concepto de que conforme va pasando el tiempo hay mayor dolor. Claro que hay mayor dolor. ¿Por qué? Porque vamos cada día siendo más conscientes de que esa persona no va a regresar y ese sentimiento nos lo da la ausencia. Entonces yo necesito adaptarme a esa ausencia. ¿Qué puedo hacer yo para irme adaptando a esa ausencia? Quiero darles una técnica, una actividad muy interesante que nosotros podríamos hacer. Usted podría en este momento perfectamente pensar qué cosas yo aún no he logrado hacer. Hay personas que de repente tal vez en este momento aún no han podido escuchar audios. Hay personas que de repente en este momento no logran ver fotografías de aquella persona que no está. Algunas personas que tal vez en la situación de la pérdida, qué sé yo, si la persona amada falleció en la playa o falleció en un accidente de tránsito, o si mi pérdida tiene que ver con un divorcio o una separación y de repente ese momento se dio en algún lugar específico, en un restaurante, en un parque, no sé, ¿verdad? Es importante que yo empiece a enfrentar. Recuerden que esos consejos tienen que ver con el afrontamiento para poder avanzar hacia la aceptación. Y cuando yo voy afrontando aquellas situaciones a las cuales yo me he ido negando por hacer, justamente para tratar de mantenerme equilibrado, voy retardando el proceso de llegar a esa aceptación de la pérdida. Entonces, como bien le estaba enlistando, hay cosas que yo estoy seguro que todavía nos negamos a hacer y necesitamos enfrentarnos a esas cosas. De tal forma, yo le voy a decir, usted haga una lista y pregúntese,
¿Qué cosas definitivamente yo me niego a hacer? Y yo digo, no puedo porque si yo veo fotos, entonces voy a llorar mucho. Si yo voy al lugar donde perdí a mi hijo o a mi esposa o a mi esposo, ese día yo me voy a descomponer. Es más, a veces nos decimos, yo soy incapaz de regresar a ese lugar. Pero cuando nosotros nos vamos sintiendo incapaces de regresar a esos lugares, como que vamos dejando cabos sueltos. Como que yo sé que hay algo que yo tengo que hacer, pero no me permito hacerlo porque siento temor de hacerlo. ¿Y por qué me da miedo? Porque me da miedo adaptarme a esa ausencia. Porque de alguna u otra forma, cuando yo tengo que enfrentarme a esos cabos sueltos que yo he ido dejando en el camino, entonces lo hago con tal de evitar el recordar que aquella persona no está. Y recuerden que conforme pasa más el tiempo, hay mayor ausencia. Es decir, la misma ausencia es quien me va haciendo a mí racionalizar y entender que aquella persona importante que amo hoy no está presente en mi vida. Por lo tanto, usted puede enumerar. Si de repente usted dice, voy a darle el número 5 a las fotos, porque realmente es muy difícil para mí ver fotos. Pero resulta que le voy a dar el número 4 de esa lista a escuchar audios, porque yo pienso que puedo escuchar audios, pero ver fotos podría ser aún más difícil. Y de repente yo digo, le voy a dar el número 3 a regresar a aquel lugar donde yo perdí a esa persona importante, porque puedo ir, pero no puedo escuchar audios y mucho menos podría ver fotos. O de repente hay personas, por ejemplo, que se niegan a regresar al cementerio y es muy respetable, es parte de las personalidades, ¿verdad? Pero algunas personas necesitan de alguna forma para poder soltar arreglar más bien, se me fue la palabra, perdón, o poder mejorar en esos cabos sueltos, necesita regresar para poder cerrar ese ciclo de alguna otra forma. Entonces, si usted enlista esas cosas que usted dice, yo no puedo hacer, poniéndole el número 1 a lo que usted considera que podría ser lo más fácil por hacer, y poniéndole el número 5 a lo que usted dice, si yo llego a 5, definitivamente me voy a morir y no lo voy a lograr. Después de que usted haga esa lista y le dé ese número, ¿verdad? Que va a ir desde lo más fácil a lo más difícil, para poder adaptarse a la ausencia, usted va a empezar a enfrentar esas cosas. Y lo va a empezar haciendo por el número 5. Y usted me va a decir, ¿cómo, Álvaro? Si yo no puedo, yo me voy a morir. No, cuando nosotros tomamos la decisión de enfrentar las cosas, tenemos que empezar por lo que consideramos, que es más difícil para mi vida enfrentar. Porque si usted empieza por el 1, al 5 nunca va a llegar. Y entre más usted logre ir enfrentando aquellas cosas a las cuales usted ha decidido negarse y posponerlas en un tiempo que a veces es muy extenso, ¿ok? Entre más lo logre, más va a poderse adaptar a la ausencia, porque mayor racionalidad va a tener usted de poder aceptar la pérdida. Y tenemos otra tarea importante, otro consejo, que es reubicar emocionalmente a quien no está presente. Reubicar emocionalmente a quien no está presente. Antes de entrar a esta tarea, tenemos una consulta de una persona que nos está escribiendo y nos dice lo siguiente. Mi esposo murió hace 3 meses y siento mucho dolor. Me hace mucha falta. ¿Cuánto va a durar esto? Vean qué interesante esta consulta de esta persona que nos escribe. Hace 3 meses. Hay tanta presión social cuando nosotros vamos elaborando nuestro proceso de duelo que pensamos que hace 3 meses ya es mucho tiempo. Y amigos, prácticamente estamos empezando. 3 meses es apenas un proceso inicial, inclusive ni siquiera hemos caído en la realidad de lo que estamos viviendo. Entonces, para esta persona que le agradezco que nos haya hecho su consulta, o más bien su comentario, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Pues es una respuesta difícil de contestar, porque recordemos que nuestro proceso de duelo va a depender ese tiempo de mi vínculo, ¿verdad? Y de mi realidad. Hay personas que pueden durar hasta
3, 4 años, dependiendo de la situación, dependiendo de los vínculos, dependiendo de la misma historia de vida que tiene esa persona. Y hay personas que lo logran racionalizar en un tiempo menor, pero no podemos determinar un tiempo específico. Ahora, teniendo que ver con el tema de hoy, vean qué interesante, porque las personas sienten que ya ha pasado mucho tiempo por el mismo tema de adaptarse a la ausencia. ¿Okay? Conforme vamos avanzando, conforme los días van pasando, por más pensamientos de negación que nosotros nos hayamos puesto en nuestra vida, cada día que pasa nos recuerda que esa persona físicamente ya no va a regresar. Entonces, todo aquello que usted ha decidido no hacer más, o todo aquello que usted ha decidido hacer como un mecanismo de defensa para sentir menos dolor, el tiempo y los días que pasan te van recordando que la persona no va a regresar. Bueno, regresando a la pregunta, reubicar emocionalmente a quien no está presente. Posiblemente a usted muchas veces le han dicho, ¿verdad?, que la vida continúa. Y qué difícil es entender este concepto cuando la gente nos dice la vida continúa, hay que seguir viviendo, y en otros programas hemos hablado de esto, hemos ahondado en este tema, pero es tan difícil cuando yo tengo que interiorizar y poner en práctica ese concepto, cuando verdaderamente yo no puedo continuar mi vida sin aquellas personas o sin aquellos elementos que eran parte de ese proyecto de mi vida. Si usted es papá y está por la pérdida de un hijo, yo tengo total claridad que su proyecto de vida, o en su proyecto de vida, usted ha incluido a ese hijo, porque usted incluye, nosotros incluimos dentro de nuestros proyectos de vida a las personas que amamos, a las personas que son importantes. Entonces, tal vez dentro de mi proyecto de vida ya yo había idealizado muchísimas cosas, que iba a viajar con mis hijos, que quería ver a mi hijo graduar, que quería ver a mi hija casarse, que quería, no sé, tantas cosas que los seres humanos, los padres, idealizamos de una forma sumamente positiva como para ahondar en nuestros sueños y en lo que anhelamos de corazón, y eso es lo que vamos conociendo como proyecto de vida. De hecho, nosotros trabajamos en función de nuestro proyecto de vida, pero es necesario que nosotros, después de la pérdida, reubiquemos emocionalmente a quien no está para poder reestructurar nuestro proyecto de vida, ¿verdad? Por eso es que yo digo, hablar de seguir viviendo es un tema difícil de entender, porque entonces yo les podría decir, ¿cómo sigo viviendo en el mismo proyecto de vida que yo construí o idealicé o programé no sé cuántos años atrás, si me falta dentro de ese proyecto de vida una parte importante y fundamental? Entonces, si mi vida continuara, a veces así como tan sencillo como no lo dicen, mi proyecto de vida tendría que seguir siendo el mismo. Y yo no puedo desenterrar a aquella persona que sepulté. Yo no puedo obligar a estar a mi lado a aquella persona que tal vez ya no quiere estar a mi lado. Entonces, es necesario que aprendamos a reubicar emocionalmente a aquella persona que en mi presente no está, que no es parte ahora de este proyecto de vida. Cuando nosotros logramos hacer esa reubicación emocional, que la vamos a ir obteniendo gracias a estas estrategias que hemos venido hablando, a estos consejos, a poder ir afrontando aquellas cosas que me hacen entender mi realidad, a poder trabajar en mis emociones, que es tan importante, a cuando yo puedo enfrentarme a todas aquellas situaciones o elementos que no me han permitido entender y aceptar mi ausencia, ¿verdad? Cuando yo lo logro y logro entender que físicamente esa persona no está, yo también logro entender que tengo que reubicar a aquella persona, y la reubico con muchísimo amor. La reubico porque yo sé que aunque físicamente no está, la tengo en mi corazón, y eso es una reubicación emocional. Cuando yo tengo seguridad en eso, entonces ya yo puedo con toda tranquilidad empezar a trabajar en lo que va a ser de ahora en adelante mi nuevo proyecto de vida. Un nuevo proyecto de vida donde tal vez yo había idealizado un viaje y tal vez el viaje va a llegar,
pero ya no con la presencia física de esa persona, en donde tal vez yo había dispuesto un espacio en mi casa para un cuarto, para un lugar especial, y ahora tengo que reorganizarlo porque ya esa persona no está y darle otra utilidad a ese lugar, en donde tal vez ya yo no me voy a sentir tan culpable de sonreír, de disfrutar, de pasear, de viajar o de hacer aquellas cosas que en algún momento yo había planeado hacer con aquella persona que ahora no está conmigo, que no está en mi presente, y ahora es necesario que lo empiece a hacer por mí, como parte de ese nuevo proyecto de vida. Por aquí quiero desarrollar o contestar una pregunta que nos han venido haciendo en otros talleres, pero creo que se adapta muy bien para el tema de hoy, para estos temas que hemos estado realizando. Y dice, ¿tengo que quitar fotografías y recuerdos de mi hijo? Esta pregunta nos la hace una mamá. Y qué difícil para la mamá o para el papá cuando tenemos que tomar decisiones importantes que tal vez no nos están haciendo tanto bien en nuestra vida y que significa o representa tener que cerrar un ciclo de mi vida que tiene que ver de forma vincular con una persona tan importante para nosotros. Yo creo que las fotografías no son malas, siempre y cuando las fotografías a mí me causen o me generen el pensamiento y el recuerdo positivo y lindo que yo estoy viendo en esa fotografía. Recuerden, como decía antes, un eslogan, las fotografías, son para guardar los mejores momentos de la vida de las personas, y ojalá así sean. O sea, si usted esa fotografía le genera un momento agradable, le construye a usted en su vida de forma positiva, le hace generar recuerdos que le generan paz, tranquilidad, alegría, no es necesario que usted se niegue a eso. El problema es cuando nos negamos de alguna u otra forma a nuestra realidad, y cuando una fotografía o un audio o un lugar se convierten más bien en un momento o en una situación o un objeto que nos potencializan el dolor. Ya cuando nosotros vamos elaborando un proceso de duelo, de por sí estamos muy llenos de dolor, hay mucho dolor en nuestra vida, es un proceso que duele y duele mucho. Entonces es necesario que tomemos decisiones que nos ayuden a avanzar, que nos ayuden a hacernos sentir bien, que podamos trabajar en nuestro equilibrio y en nuestra salud mental, que es fundamental y es indispensable. Entonces yo le devuelvo la pregunta a usted que me hizo esto. ¿Usted cree que es necesario quitar fotografías? Si usted piensa que quitar las fotografías le va a quitar el dolor porque es una forma de cerrar ese ciclo, posiblemente no va a ser positivo. Pero usted puede guardar fotografías donde ojalá esté usted con esa persona, como les dije anteriormente, que le remonte a aquel lugar, a aquel espacio, a aquel día tan especial que ustedes vivieron, y que le genere recuerdos y pensamientos positivos que le ayuden a reubicar emocionalmente a la persona que ya no está y avanzar en su nuevo proyecto de vida. Cuando una fotografía, cuando un audio o cuando un lugar más bien tiene la función contraria, que lo que hacemos es ver fotos o escuchar audios para, como dice uno por ahí, más bien como para generar más dolor, porque de alguna u otra forma como que nos volvemos un poco, se me fue esta palabra, ¿cómo se dice? Sentimental, siempre se me va esta palabra, o nos volvemos como que nos autoagredimos, como que nos gusta más bien, como dicen por ahí, meter el dedo en la llaga. Entonces utilizamos estas fotos o estos audios para sumar o aumentar el dolor que ya de por sí es muy grande y muy fuerte en nuestra vida. Entonces es necesario que usted tome la decisión que usted sabe que le va a hacer sentir bien. Puede tener una foto, tenga una foto, pero esa foto, como le dije, que le haga sentir bien, que le dé paz y que le dé tranquilidad, y no una foto o un espacio o un lugar que lo único que hace es aumentarle el dolor día con día. Muchísimas gracias a todos, y para cerrar esta noche quisiera dejarlos con la siguiente frase de Walt Disney. Dice: no son los días lo que recordamos,
sino los momentos. Y yo estoy seguro que usted en su vida tiene muchísimos momentos especiales para recordar, para sentirse bien, aquellas anécdotas y aquellos momentos que usted vivió con aquella persona que hoy físicamente no está. Muchísimas gracias por su atención, gracias por acompañarnos y los espero de hoy en 8 a partir de las 7 de la noche. Recuerde que en La Piedad celebramos la vida. La misión se cumplió, hoy empiezo a vivir, Dios mi nombre pronunció, la promesa que Él dio, la que tanto esperé, la celebro en su amor. La misión se cumplió, hoy te dejo una huella plasmada en tu existir, es tiempo de seguir, celebrando la dicha de tu vivir. La tierra fértil ya está, los surcos sembrarás, la vida nacerá. Amanecido otra vez, el sol volvió a brillar, tu rostro irradiará. Y por eso hay que celebrar la vida y el amor que Dios nos da. Como un árbol de luz, hoy extiendo mis brazos para abrazarte a ti, para dar lo mejor y entregarte a la vida con todo el valor. La misión se cumplió. Celebra la vida, celebra la vida, celebremos la vida. La tierra fértil ya está, los surcos sembrarás, la vida nacerá. Amanecido otra vez, el sol volvió a brillar, tu rostro irradiará. Y por eso hay que celebrar la vida y el amor que Dios nos da. Celebremos la vida.